contará sobre el desenlace del caso que él ya vino presentando la vez pasada y hablamos un poco sobre el estudio isquémico. ¿Sí? Bien, arrancamos. Está. Muy bien. Se trata de una mujer de 53 años. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, Sexo femenino, autoválida, ama de casa, procedente de Montevideo. Como factores de riesgo cardiovasculares, tiene dislipemia, tabaquista, un índice tabáquico de 15, sobrepeso con una masa corporal de 26 y como antecedente un infarto anterior, ¿sí? que fue el 2006, donde se colocó en la arteria descendente anterior 2 stents liberadores de drogas. Como antecedentes familiares, ella contó que tiene 2 hermanas que fueron diagnosticadas con hiperlipidemia familiar. A ella no le llegaron a hacer el estudio. Otros antecedentes personales, artrosis de columna dorsal. La medicación habitual de ella es aspirina, 100 miligramos día, atorvastatina, 40 miligramos día, atenolol, 50 miligramos, y ocasionalmente AINES por el tema de su patología de columna. Controles de salud cada 3 años en promedio. Paciente consulta policlínica por cuadro de 7 meses de dolor, localizado en espalda, en el tórax izquierdo. Tipo opresivo, sin irradiación, de 5 minutos de duración, que se desencadena por esfuerzo y que cede al reposo. Refiere que el dolor se desencadena al mismo nivel de esfuerzo en promedio al caminar 5 cuadras o al subir 2 pisos por escalera. Y no se acompaña de síndromes neurovegetativos ni otros elementos como palpitaciones, síncope, nodisnea paroxística nocturna. Y niega episodios en reposo. Muy bien. Ante esto, en relación a la fisiopatología, ¿qué tipo de angina les parece? No sé si alguien quiere decirlo, si no, para avanzar lo digo nomás. Por ahí como para recordar un poco lo que ya nos vino contando Germán, bueno, hace semanas. Sí. Está bien. Ya, capaz que te adelantaste un poquito, Magdiel, ¿no? Porque antes trata no sé, me parece que uno trata de identificar si es un angor típico o es un dolor torácico o es un angor atípico. Creo que ahora las guías estas de nuevas de dolor lo desestiman un poco eso, ¿no? Desestiman lo del angor típico o atípico. Pero, igual lo iba a preguntar luego también. ahí va. Hasta, Entonces, si bueno, gusta, para empezamos por clasificarlo. eso. Ah, Claro. está bien. Parece Ya, que... según seguí. Sí, bueno, según el tipo de Angor, según los criterios de Diamond, ¿qué les parece? Si se trata de un Angor típico, atípico, cumple con los 3 requisitos, con 2 de ellos, de acuerdo a la localización, a lo que es desencadenado. ¿Se anima? Por las características del dolor. Si bien es cierto, no tiene una localización tan típica que esperaríamos, ¿no? En la región precordial, está localizado en lo que es en espalda, en la región del hemitórax, pero por ahí cumple con el requisito que es tipo opresivo, ¿sí? Que se desencadena el esfuerzo y que, bueno, que este cede al reposo. ¿Qué les parece que sería un angor típico, atípico? A ver, Santiago, ¿qué te parece, Santiago? Buenas. Bien, me parece que sí, que cumple criterios de angor típico. Es un dolor a nivel retroesternal, opresivo, que está relacionado al esfuerzo. Me voy a retratar más. En mi tórax izquierdo, dice. Pensé que Sí. decía external. Y bueno, él también. Sí. Bueno, cumple en realidad que es opresivo, que se relaciona al esfuerzo y que sea en el reposo. Cumple algunos criterios. Faltaría lo del retroesternal, ¿no? Sí, estaría cumpliendo como con 2 requisitos, ¿no? De los 3 que menciona Jaime. Entonces podríamos decir que estamos frente a un angor. 2 se caracterizaba por ser ya 3 es el típico, ¿no? 2 el atípico
y uno que ya se aleja de ser un Angor. Bueno, la pregunta que había puesto al inicio, en relación a la fisiopatología, ¿de qué tipo de angina estaríamos hablando? ¿De una angina de un umbral fijo? ¿De una angina por aporte? ¿Qué les parece? ¿Es una angina de demanda? O sea, por ahí vimos que suele ser al mismo nivel de esfuerzo que justamente se desencadena, ¿no? ¿Qué les parece? Luis, ¿qué te parece, Luis? Hola, ¿Cómo que andas? estoy teniendo problemas con conexión, no escuché la parte cuando estaba leyendo el caso, pero si dice que es al desencadenado al mismo esfuerzo, Sí, sería lo que estaba mencionando Maggie, de que sería una angina, se me fue la palabra, o sea, de si es al mismo demanda, ¿no? esfuerzo, sí, de demanda, claro. A O un sea, el mismo umbral. esfuerzo se desencadena a un umbral fijo. Exactamente, a un umbral fijo, ¿sí? Cuando aumenta el consumo justamente de oxígeno, el consumo miocárdico de oxígeno, y se mantiene constante, bueno, el aporte va a verse desencadenado este tipo de angina. A ver, acá una tercera pregunta. ¿Les parecerá que es una angina inestable? ¿Qué dicen, chicos? Ahí Peque Ah, No, mueve la sí. cabeza y nos dice que no, ¿no? no me parece, no, Maggie, que sea una angina inestable, no. No por el hecho de que eso mismo que vos decís, que nada, que parece que siempre se desencadena a un umbral fijo, hay un perímetro de marcha que cumple, que más o menos eso, de 5 cuadras o 2 pisos de escalera, o sea, más o menos clase funcional 2, y nada, Exacto. está, le aparece ahí y le desaparece a los 5 minutos, por lo tanto parece ser un Angor estable. Exacto, está alejado de las características de una angina inestable, ¿no? Que por ahí suele ocurrir en reposo, tiene mayor tiempo de duración, aproximadamente unos 20 minutos exactamente, o puede ser de reciente aparición también, que cambie de clase funcional en un tiempo por aproximadamente 2 meses, ¿sí? O bien. Y ahí justo Peque ya respondió la siguiente pregunta, que era, ¿cuál es el grado de gravedad de la angina según la Sociedad Cardiovascular Canadiense, ¿no? Y él lo acaba de mencionar, estaría en un grado tipo 2, ¿no? Una angina con esfuerzo moderado. Ahí tenemos esa respuesta. Muy bien. Sí. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Bueno. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo al respecto? ¿Cuál sería nuestra impresión diagnóstica? Bueno, estamos justamente hablando de... A ver, Es bastante... Mariana, ¿qué te parece, Mariana? Buenas noches. Y bueno, que estamos frente a un Angor atípico en una paciente mayor de 50 años con factores de riesgo cardiovascular y ya con una historia de cardiopatía isquémica previa, por lo tanto deberíamos avanzar en el diagnóstico de eso. ¿Qué te parece entonces? ¿Angor atípico decís? Y por lo primero que hablábamos de que no cumple con los criterios en cuanto a la localización, pero en esta paciente en realidad no parece ser otra cosa que ser un Angor, ¿no? Ahí Por eso está, es lo como que enfermedad acaba coronaria. de decir. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Qué mecanismo te parece que puede haber acá? Viste que tú tienes un stent previo. ¿Qué plantearías vos si te dicen cuál es el mecanismo fisiopatológico? Y bueno, tendríamos que ver como en qué condiciones están esos stents, si es una estenosis sobre el stent, o si son nuevas lesiones que se desarrollaron. Exactamente, sí. Bueno, eso lo veremos un poquito más Proliferación adelante. intimal y todo eso, no. Ah, bueno. Está. Claro, puede ser tal vez Lo más en un probable vaso es que sea nativo o en el stent. enfermedad teromatosa. Claro, ahí está. No sé a qué te referías la impresión diagnóstica, Magdiel. Sí, vendría a ser el síndrome Ahí. coronario crónico que estábamos ya ahí viendo, ¿no? Ah, Muy bien. Como bien sabemos, el síndrome coronario crónico tiene una característica natural que es bastante dinámico, si bien puede cursar con periodos de estar estable, pero
pueden ocurrir periodos también inestables. Y por ello, bueno, se van a, justamente por la formación de la placa, que en cualquier momento puede desestabilizarse y llevarme a que ese síndrome coronario crónico se convierta en un síndrome coronario agudo, ¿no? Y por ende nos vamos a tener distintos contextos clínicos. En este caso, ¿en qué contexto clínico estaríamos hablando? Porque el síndrome coronario crónico presenta cerca de 6. Recordamos juntos acá. El primero, sospecha de enfermedad coronaria y síntomas estables, angina o disnea, donde hay sospecha, todavía no tenemos el diagnóstico. Sospecha de una enfermedad arterial coronaria con un nuevo episodio de insuficiencia cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo. Otro contexto es el síndrome coronario agudo, mayor a 1 año o de reciente revascularización. El otro es sospecha de enfermedad vasoespástica o microvascular. El otro es asintomático, que se detecta enfermedad coronaria durante un cribado. Bueno, en este caso, ¿les parece que estamos en alguno de ellos? ¿En cuál podríamos estar? Maggie, Ramiro habla. En realidad en este caso estaríamos o sea, síndrome coronario crónico ya tendría esta mujer por el infarto que tuvo, ¿ah? Y ahora se agrega la sospecha o sea, de que, o sea, por la angina estable que tiene, ¿ah? Se agrega de que podría tener otra lesión coronaria que le esté dando este problema. Exacto, Ramiro, sí. Sí, estaríamos frente a una persona sintomática, sí, que ya fue revascularizada, sí, hace más de un año. Estaremos frente a ese caso. Bien, algo que les llame la atención de lo que mostramos acá en el caso clínico en cuanto a los controles de salud. ¿Les parece que los controles de salud cada 3 años son lo mejor? Estaría dictaminado por la guía. ¿Qué les parece? ¿Es una persona que está haciendo bien el tema de los controles de salud? Su intervención fue el 2006, y después de eso ella venía, el primer año cumplió bien con los controles y después venía en un promedio de cada 3 años. Medio escaso, ¿no? La guía nos recomienda que las consultas deberían ser periódicas, es decir, anuales frente a una persona que ya tiene un síndrome coronario crónico, que ha sido ya revascularizada, ¿sí? Bien, continuamos. En cuanto al examen físico, es una mujer con un sobrepeso, un índice de masa corporal de 26, un buen estado general, lúcida, euneica, apirética, tolera el decúbito, saturación 98% en vea, su presión arterial es de 130-80 milímetros de mercurio en ambos brazos, de lo que es piel y mucosas normocoloreada, bien hidratada y profundida. En el párpado izquierdo presenta un santelasma. En cuanto a lo cardiovascular, no se ve ni se palpa choque de punta, los ruidos son regulares, 60 ciclos por minuto, R1 y R2 son normales, sin soplos, no hay signos de falla, ingurgitación, no hay demás en miembros inferiores, los pulsos están presentes en los 4 miembros. En cuanto a lo pleuropulmonar, hay una adecuada expansibilidad de las bases, el murmullo distinto, acá le dicen distinto. El MAP está presente bilateral, no hay estertores, el abdomen blando, depresible e indoloro. El resto sin particularidades. ¿Qué estudios le pedirían a esta paciente? A ver, chiquilines. Germán. Arturo, ¿querés? Dale. ¿Quién Por es? favor, Agustín Escaso, ¿cómo andás? Dale. A Y ver, capaz que Agustín. algún estudio funcional, ¿no? Para valorar el dolor ese. Y después está toda la paraclínica para ver los factores de riesgo cardiovasculares.
Claro, sí. Bien. Por ahí podemos partir por los exámenes más básicos que vendrían a ser lo que nosotros solemos hacer a diario. Un electro, ¿sí? Un En electro, reposo. claro. Ahí está, Exactamente, bien. sí. Me comí el Alguien electro. sí, el electro. ¿Alguien se anima a describirlo? Si no, para avanzarlo, Yo lo leo, Miguel. dale, gracias. Está en sinusal a 60 ciclos por minuto. La onda P parece de morfología normal. El PR de 200 milisegundos. El QRS es fino. El eje medio está en 60 grados más o menos. No le veo onda Q, ahí en D3 tiene, pero después no tiene notas derivadas contiguas. Y no tiene, tiene inversión de la onda T en ABR, que también parecería como parte de la normalidad. Y bueno, y el QT es de 400 milisegundos. Y bueno, no parece tener mucho de... Parece un electro bastante normal. Sí, sí, exactamente, sí. Sí, lo que tú dijiste es eso, en suma una radical sinusal con un T normal y bueno, y los parámetros que tú ya habías mencionado. De la paraclínica, un hemograma con una hemoglobina de 15 gramos por decilitro, un hematocrito de 46%, plaquetas 173, leucocitos 8.5, la glicemia 0.99, del ionograma sin disyonías en cuanto a la función renal en rango, del perfil lipídico sí, un colesterol de 283 miligramos por decilitro, triglicéridos 387, el HDL 36.6, LDL 179 y TSH 3.86. ¿Qué parámetros acá les parece que están alterados? La El clínica, perfil lipídico, ¿no? capaz que de la clínica, ahora viendo el perfil lipídico, de la clínica decía que tenía santelasmas, ¿no? Es un Exacto, dato en el muy párpado. importante. Y teniendo en cuenta el Y el antecedente antecedente de familiar. las hermanas. Claro, claro. Sí. Exactamente. Tenemos acá alterado lo que vendría a ser el perfil lipídico, ¿sí? Si vimos, ella estaba igual con atorvastatina de 40 como medicación, pero no está llegando, la guía igual para una hipercolesterolemia familiar menciona que tiene que cumplir con los objetivos, ¿no? Como son el de alcanzar una reducción más del 50% del valor basal, un objetivo del LDL menor a 55 miligramos por decilitro, ¿no? Que es algo que en este caso no se ha alcanzado. Claro. Y en la enfermedad ya coronaria constituida también, ¿no? Lo mismo. Claro, O sea que por todos exactamente. lados tiene indicación de aumentar Sí, las estatinas o de aumentarlas y agregar alguna otra cosa. exactamente, sí. Sí, sí, justamente esta indicación es para ambos por igual, como mencionó. En cuanto a los triglicéridos, bueno, si bien es cierto, no hay un objetivo muy bien indicado, pero Una pregunta. sí, ¿Cuál es la droga inicial para la hipertrigliceridemia? sería un fibrato, ¿no? En este caso, No, para son la las estatinas. Igual las sí, estatinas. la atorvastatina, bueno, la Igual. estatina siempre Sí, está, me agarró. igual. Es como un complemento el fibrato, pero si quieren reducir riesgo vascular, aunque sea hipertrigliceridemia fundamentalmente, empiezan con estatina. Exactamente. Y después ya se Arturo, Sí, discúlpame, ¿y tiene algunas veces que pasa que tienen solamente los triglicéridos aumentados? Igual iniciamos con sí. atorva. Pero la LDL es normal, bien normal. Claro, yo digo en esos Ahí casos que podría hay. ser. Está, ahí puede ser. Está. Sí, Pero si está la pero LDL alta, le hacemos. déjame que voy a revisarlo en la guía, pero estoy casi seguro que aún con la para el tratamiento de la hipertrigliceridemia, lo voy a revisar, ¿tá?
Seguí nomás, Magdiel. Bueno, esta es la radiografía de tórax, bueno, que no muestra alguna particularidad, sí, una adecuada técnica, una adecuada penetración, los senos costodiafragmáticos libres. Estamos, no sé si alguien le ve algo patológico, por ahí no sé el botón ahora. Muy bien. ¿Qué otro examen le pediríamos? Bueno, el ecocardiograma, ¿no? Antes Germán había mencionado todas las indicaciones de la guía que en la primera consulta deberíamos solicitar un ecocardiograma, lo que es la paraclínica, ¿no? Ver si requiere o no una radiografía de tórax, si hay algún compromiso pulmonar, y bueno, y el ecocardiograma. Bien, en el ecocardiograma de esta paciente menciona un ventrículo izquierdo de dimensiones normales, espesor parietal normal, lo que sí, una hipoquinesia apical, septal y anterior, una FEBI conservada calculada al 58%, un patrón de llenado ventricular izquierdo normal, una aurícula izquierda levemente dilatada, la aurícula derecha de dimensiones normales, el ventrículo derecho de dimensiones normales con función sistólica normal, la válvula aórtica trivalva con insuficiencia leve, la válvula mitral morfológicamente normal con mínima insuficiencia, la válvula tricuspidia morfológicamente normal sin insuficiencia, ¿sí? El tiempo de aceleración de la arteria pulmonar normal, mínima insuficiencia pulmonar, refiere ahí. Cavidades derechas no dilatadas, con función sistólica normal, TAPSE y onda SDT normal. La vena cava inferior de 14 milímetros con un colapso inspiratorio mayor del 50% que permite estimar una presión de la aurícula derecha de 3 milímetros de mercurio. Los tabiques íntegros, no masas intracavitarias. Por este método no derrame pericárdico y aorta de dimensiones normales. Muy bien. Continuamos. Acá están las recomendaciones que nos hace la guía en cuanto a... se fue para acá. Las recomendaciones que nos hace la guía en cuanto a solicitar un ecocardiograma de reposo, ¿sí? Identificar si hay justamente alteraciones en la motilidad parietal, y en este caso la paciente cumple con eso, que tiene alterado, hay alteraciones sectoriales de la movilidad, con hipoquinesia que se mencionó allí, basal, septal y anterior. La FEBI también nos sirve para valorar lo que es la FEBI, si bien es cierto, casi un gran porcentaje suele tener una FEBI conservada, pero también se pueden ver casos en que la FEBI esté disminuida. También nos ayuda a valorar lo que es la función diastólica, que es la primera que suele alterarse, ¿no? En una enfermedad coronaria, en una patología isquémica. Bien, en este paciente, ¿qué les parece la probabilidad pretest? ¿Se aplicaría la probabilidad pretest a este paciente? ¿Alguien se anima? A ver, ¿quién se ¿Cuál anima? sería la probabilidad pretest en este paciente? Y es una mujer era entre menor a 60 años, ¿no? Sí, menor a 60 años, 53. Con un Angor que dijimos que era atípico. Según las tablas sería un 6%, pero en realidad con los antecedentes personales que tenemos de la señora no sé si esto cuadra, o sea, solo una probabilidad pretest, o ya sabemos que tiene enfermedad arterial coronaria. Claro. Exacto, sí. En esta paciente ya tenemos, sí, ella tiene un diagnóstico de enfermedad coronaria justamente por el antecedente que ya conocemos de un infarto y todo ello. Sí, en ella no habría que hacerle la probabilidad pretest porque ya tiene la enfermedad ya diagnosticada. Muy bien. En cuanto al tratamiento, ese es el tratamiento que tenía la paciente. Bueno,
el tratamiento higiénico dietético, la aspirina 100 miligramos, el atenolol de 50 miligramos y la atorvastatina de 80 miligramos. ¿Qué les parece? Estaba con un tratamiento médico óptimo. Pero 40 habías dicho, ¿no? Ah, sí, perdón. 40. 40 dije en el inicio. Ah, ya que hice acá, me salió otra. 40, sí, acá lo cambié. No importa. Puede ser 80 también y estar con esos valores. ¿Y qué tipo de dislipemia tiene esta paciente? Eso me parece que es una hiperlipemia familiar combinada porque tiene elevados el colesterol, la LDL y los triglicéridos. Debe ser una hiperlipemia familiar combinada, que es una de las más frecuentes. Sí, muy bien. ¿Qué les parece en cuanto al tratamiento? ¿Están de acuerdo? ¿Le agregarían algo? A ver, Jessica, ¿qué te parece? Hola. Bueno, en realidad creo que lo que habría que aumentarles sí son las estatinas, por lo que habían dicho de que no estábamos llegando al objetivo. Después, la aspirina está bien. Ujú. Y no recuerdo si era hipertensa o por qué está el atenolol, porque en realidad la paciente no tiene una fracción de eyección disminuida como para justificar que esté el beta-bloqueante. Sí, no era hipertensa la paciente. ¿Y la atenolol, cuál sería el objetivo de la atenolol en esta paciente? Si es que tiene alguno, por supuesto que no va a mejorar sobrevida, pero ¿puede tener algún objetivo, les parece, o no tiene indicación? Está mal Arturo, y lo suspenderían. es bueno porque disminuye el consumo miocárdico de oxígeno, ¿no? Y aparte ella está bien beta bloqueada porque está como entre 60 y 50 de Ahí va. frecuencia, así que Me como ahora parece que está con este Angor, capaz que no lo sacaría porque ahora es beneficioso para la paciente, tal vez. Ah, Exactamente. parece que ese es el objetivo, ¿no? Disminuir los síntomas, disminuir el consumo de oxígeno, disminuir la cantidad de isquemia o los episodios de isquemia. O sea que, Jessica, entonces le aumentarías la torba y Tengo una ¿cuándo duda, entonces, en cuanto a los beta bloqueantes. Sí. En este caso, porque digamos que la paciente está estamos en valoración, digamos, por un dolor anginoso atípico, ¿no? Pero si no lo tuviera estrictamente, ¿no lo podríamos sacar o lo dejamos igual? Generalmente yo sé que lo dejan y no se le sacan los beta bloqueantes a los pacientes, pero me queda esa duda porque estrictamente como que no tendría indicación, o sí, no sé. No tiene indicación. Me parece que no tiene indicación. No tiene indicación, no prolonga la sobrevida, y la atenolol así en enfermedad coronaria estable, digamos, asintomática, no tiene mucha indicación, me parece a mí. ¿Y en cuánto le repetirías? Ponele, le aumentás a 80 la torre. ¿Y en cuánto le repetirías un nuevo perfil lipídico? ¿O no le repetís? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo manejamos? En 4 semanas, de 4 a 8 semanas creo que es, hay que volver a repetir para ver si llegamos al objetivo y si no, ahí habría que agregar, por ejemplo, ezetimibe. Ahí está. La segunda opción sería el ezetimibe, ¿verdad? Y si a las 12 semanas con 80 de atorva y ezetimibe no mejora, ¿qué indicación tendría? Bueno, ahí creo que empezarían a jugar los inhibidores de la PSK9, ¿no? Que en realidad en Uruguay contamos con ellos, que son muy caros, por lo que sé, no hay en el país, y son extremadamente caros. Bien. Y después, no sé si hay algo más. Creo que se están probando algunos nuevos fármacos, pero tampoco
Sí, algunos biológicos, ¿no? Ahí se están probando. Sí, pero después no sé qué más podríamos hacer por el paciente si no llegamos al rango. Sí. Sí, eso habría que revisar si alguno de los que hay disponibles acá se podría, eso tendríamos que revisarlo. Yo no tengo muy claro. Igual, Me toca dar dislipemias, así que ¿cuánto te toca dar? Ah, bueno. ¿Cuánto esperan cuando dan dosis altas, de alta intensidad de estatina? ¿Cuánto esperan que baje la LDL, más o menos? no es como 50%. 50%, exactamente, 50%. O sea que ella tenía 100 y algo, ¿no? 100 LDL, bueno. Entonces, capaz que llegamos a 60, 50 y pico, andamos cerca, capaz, ¿no? Con el dosis de 80. Sí, No sé cómo, 179. ¿y cuánto, Pero y ¿en cuánto cuánto esperan que le tiempo? agregue el estrés? Bueno, en 6 semanas más o menos. En 6 a 8 semanas uno vuelve a controlar porque se supone que ahí ya es un plazo prudencial para poder ver el resultado. ¿Al Arturo, 50%? Sí, me quedó una duda. O sea, vos sí, esperás que al iniciar las estatinas a altas dosis baje un 50% de la LDL, sí, pero en este sí, caso que ya estábamos con ya estatina está. a Sí, dosis, o sea, sí, es una dosis alta también la que estaba sí, recibiendo, no es sí. a dosis máxima, pero estaba recibiendo una dosis alta. Igualmente esperás Yo una creo que variación del 50% o esperás una variación más tenue. me parece que más tenue, sí. Sí, sí, me parece más tenue, porque lo que dicen es que ponen el objetivo ese de 50%, que es cuando uno empieza con dos. Vieron que en la guía 5% más con respecto porque es lo que uno espera con dosis altas. Pero, pero si ya viene con dosis altas, yo creo que debe ser más tenue el descenso a esperar. Por lo tanto, es probable que el paciente precise ese timide, ¿no? Que baja un poco más, pero no tampoco el otro 50%. Baja un 20-30% más, me parece que ese timide. También está, digamos, estudiado eso, ¿no? Cuánto más o menos se espera que va agregándole ese timide. Y por supuesto que baja muchísimo más con los inhibidores de la CPK, etc. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa, Magdiel. Sí, sí, en sí. Bueno, los objetivos en sí del tratamiento son, como mencionaron, reducir los síntomas de angina, ¿no? Y la prevención de futuros eventos cardiovasculares, como un infarto o una defunción posterior, ¿no? Los eventos trombóticos agudos o disfunción ventricular. Y bueno, y ahí tenemos los 3 pilares, como es la intervención en el estilo de vida, ¿no? Un tratamiento médico óptimo, perdón, y bueno, si se requiere una intervención, una revascularización, ¿no? Bueno, en cuanto a la intervención del estilo de vida, rápidamente voy a pasar esto, ¿sí? Un rol primordial juega lo que es el abandono del tabaquismo, ya que reduce el 36% del riesgo de mortalidad. Está muy bueno eso, hacer énfasis en nuestros pacientes, ya que se ve Sí, que hay sí. un Y lo gran otro porcentaje. sí. Lo otro, no sé si lo tenés por ahí, Magdiel, pero hay un aumento. Habitualmente los pacientes aumentan de peso cuando suspenden el tabaquismo. Pero está clarísimo en las guías ahí de prevención secundaria que ese aumento de peso, igual, digamos, hay que explicarle a los pacientes que igual es beneficioso el suspender el tabaco a pesar de ese aumento de peso. O sea que es mayor el beneficio de suspender el tabaco en relación con ese aumento de peso, que es, digamos, peyorativo, pero no tanto como el mantener el tabaquín. Exactamente, sí. Bueno, entonces a esto darle un énfasis en el momento de la consulta. Bueno, y está lo que conocemos como la dieta saludable, la actividad física, el control de peso y bueno, y la adherencia estricta al tratamiento médico, ¿sí? En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, va a ir, vamos a tener
lo que son los fármacos antiaginosos, que justamente están relacionados con lo que son, con la disminución de los síntomas, con el alivio de los síntomas, y acá nos muestra un tratamiento estándar. En primer paso, usar los beta bloqueantes o los bloqueadores de canales de calcio, y nos muestra distintas situaciones clínicas, como es cuando está aumentada la frecuencia cardíaca, podemos optar por un bloqueante de los canales de calcio no dihidropirimídicos, cuando tengo una frecuencia cardíaca baja, por un dihidropirimídico, o cuando hay una disfunción del ventrículo izquierdo, como mencionaron, con beta bloqueantes, o también si un escenario de una presión arterial baja. En caso no lleguemos a controlar los síntomas, vamos a un siguiente paso, donde podemos llegar a combinar beta bloqueante más un bloqueante de los canales de calcio, y aún hay un tercer paso en caso no se llegue a controlar los síntomas, como es añadir, en caso no se controle la frecuencia cardíaca, incluso la ivabradina, bueno, o combinar, o ya en esta línea estarían ya los nitratos como una segunda línea, ¿sí? Y ahí tenemos los nitratos de acción corta, ¿sí? O los de acción prolongada, y tener cuidado ahí y no crear tolerancia, ¿no? en el paciente, sobre todo en los nitratos de acción prolongada, que se utilicen por ahí durante el día, y por ahí suspender durante la noche para no crear tolerancia ante este medicamento. Y también están los para prevención de eventos, y acá ya vienen a tallar los antiagregantes, como es la aspirina, que se recomienda entre 75 a 100 miligramos día para pacientes con antecedentes de Yang o que han sido revascularizados. Justamente nuestra paciente está con aspirina, si está con un beta bloqueante. Está recomendado el uso de clopidogrel de 75 miligramos como alternativa para la aspirina en pacientes que no toleren ¿no? Y el tratamiento antitrombótico tras una intervención percutánea para pacientes con síndrome coronario crónico en ritmo sinusal, también se recomienda la aspirina y el clopidogrel. También tenemos otros fármacos, como son los fármacos hipolipemiantes, las estatinas, se recomienda para todos los pacientes con síndrome coronario crónico. En caso de no alcanzar el objetivo, como se mencionó, añadir el ezetimiba. En caso de no alcanzar este objetivo, bueno, la combinación con un inhibidor del PCSK9, que lo mencionaron. ¿Sí? Y bueno, los YECAS estarían sobre todo indicados en pacientes con un diagnóstico de una insuficiencia cardíaca o hipertensión o diabetes. ¿Sí? Se debe considerar también el uso de YECAS para pacientes con síndrome coronario crónico o que tienen muy alto riesgo de eventos cardiovasculares, ¿sí? Bien. Ahí hablamos sobre los fármacos hipolipemiantes. Y luego hay ya otras situaciones cuando se trate de otro tipo, como son si tratamos de un síndrome coronario a causa de una alteración en la microcirculación o vasoespástico, ¿no? Bien, esta paciente, justo por el tema de la pandemia, no pudo acudir al control, ¿sí? Y después de 3 meses refiere que progresó de clase funcional 2 a una clase funcional 3, que ya se ve bastante limitado a las actividades de la vida cotidiana. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué estudio le solicitarían? Por ahí ya lo habían mencionado, me parece que... La paciente está con los síntomas, bueno, le hicimos el examen físico, el control, le solicitamos la paraclínica, tenemos conocimiento de su ecocardiograma. ¿Cuál sería el siguiente paso, les parece? Como dijo Agustín hace un rato, en realidad ahora lo que habría que hacer es un estudio funcional, ¿no? Para ver
A ver, Exactamente, sí. ¿cuál te parece, Jessica? Y podrías, en realidad, las ergometrías ya no están recomendadas en la guía, como inicialmente, digamos, si bien ella tiene un electrocardiograma interpretable, pero las guías ya no las apoyan tanto y se van por los otros estudios, por ejemplo, un centellograma o un ecoestrés. ¿Ecoestrés de qué tipo? ¿O centellograma de qué tipo? Y ella, no sé, se podría hacer con esfuerzo físico o no sé qué es lo que me preguntas si es otra cosa. Sí, me parece que sí, Esfuerzo ¿no? físico. Siempre que uno pueda, trata de hacer con esfuerzo, porque reproduce lo que le pasa, ¿no? Al individuo. Si se puede, me parece que hay que elegir un estudio de estrés con esfuerzo, de imagen de estrés con esfuerzo, sea un centellograma o un eco con ejercicio. Yo le haría eso. En realidad, yo si no tuviera la limitante de la aprobación por el fondo y todo eso, vieron que uno se mueve, uno tiene que tener en cuenta el medio en el que está, ¿no? Pero yo le pediría directamente un cateterismo a esta señora, porque ya sé que tiene enfermedad coronaria, tiene Angor. ¿Y qué voy a andar? ¿Me entendés? Me miro las coronarias, pienso que puede ser quirúrgica, porque tiene una larga historia ¿no? Desde 2006, y tuvo un evento, males controles, yo pienso que es alta chance de que sea quirúrgica. Y aunque no lo sea, ya tengo la anatomía y veo qué vasos son posibles de revascularización o no, y sé que no tiene isquemia esta señora, ¿no? ¿Para qué voy a andar con vueltas? Pero bueno, ya sabemos en qué medio nos movemos y entonces le pedimos un estudio de estrés y es lo que es correcto, digamos, pero ¿no les parece que, ¿no? ¿Cuántos de ustedes Sí. no les pedirían directamente una cateterismo? Pero bueno, está. Solo puse esta No sé diapositiva cómo. como a manera, sí, luego muestro qué estudio se le hizo a la paciente, solo para mencionar un poquito sobre los exámenes de imágenes, ¿sí? Bien, si bien es cierto, vimos que un poquito saliéndonos por ahí del caso sería esto, ¿sí? Que la probabilidad pretest, ¿no? Me valora lo que es los síntomas de Angor y también, bueno, esta guía incluye también lo que es la disnea y también nos muestra que hay ciertos marcadores que te pueden aumentar la probabilidad o también disminuir. Entre ellos estaban los factores de riesgo que se mencionó o cambios en el electrocardiograma en reposo, algún cambio que pueda uno ver en el ecocardiograma y también nos menciona sobre que ahora el ecocardiograma de esfuerzo está dentro de lo que vendría a ser la probabilidad de aumentar el riesgo si alguien tiene una enfermedad coronaria o no, ¿no? Y también está lo que es el calcio coronario por tomografía. ¿Estamos? Esto más que todo es para esas personas que tienen una probabilidad de pretest entre el 5 y el 15%, para que me ayude bien si se encuentran en una baja probabilidad o subir o que aumente la probabilidad de estos. Y acá rápidamente mencionar sobre algunas palabras sobre lo que es el score de calcio, ¿sí? Cuál es el papel que juega en la enfermedad coronaria. Sí, el score de calcio sobre todo tiene utilidad es en lo que la estratificación del riesgo coronario, ¿no? ¿Qué es lo que, y sobre todo lo que vamos a usarlo más que todo es en prevención primaria, estamos en prevención primaria, ya no en alguien que tenemos ya hecho el diagnóstico, que sabemos que tiene enfermedad coronaria, no en prevención secundaria, o tampoco para hacerle seguimiento a alguien que tenga un síndrome coronario crónico, eso más que todo es para prevención primaria. ¿Y en qué consiste? Bueno, es un estudio bastante rápido que no requiere contraste. Estamos donde voy a tener un conjunto de imágenes axiales continuas y lo que me va a valorar es si hay presencia de calcio o no, y esto lo va a valorar con las unidades de Agatston, siendo de 0 cuando hay ausencia de placas y mayor de 300 cuando hablamos ya de una calcificación coronaria severa. Aquí en la parte inferior tenemos un ejemplo. Vamos a sacar esto de acá. Un ejemplo, ¿sí?
En la imagen del lado izquierdo se puede ver una imagen con ausencia de placas calcificadas, esto estaría en un score de 0. En la imagen del centro tenemos acá hacia el inicio de la arteria coronaria descendente, tenemos una placa calcificada, no sé si se ve el cursor. Sí, se ve perfecto. Sí, se ve el cursor, excelente. Y en la imagen de la derecha sí ya podemos ver unas placas calcificadas a nivel del tronco coronario izquierdo y también hacia la descendente anterior y circunfleja, que me habla de un score mayor a 300 unidades de Agatston, ¿sí? Sería una calcificación coronaria severa. Bien, ¿Vieron score, cómo en la medida que, un detalle, Magdiel, ¿sí? no, Por que favor. fíjense cómo en la medida que aumenta el calcio, cada vez es más difícil o imposible, por el efecto que se llama efecto Blooming, ver la luz de las coronarias. O sea, acá hay todo calcio, pero ustedes no saben qué severidad tiene. Si quisieran hacer una coronariografía por tomografía, en esta paciente, en el de la derecha, en la paciente de la derecha, no podrían informar el grado de estenosis de esta arteria descendente anterior. En cambio, las otras que tienen mucho menos calcio, ahí sí se pueden ver bien las coronarias. Sí. Dale, seguimos. Gracias. Sí, bien, este score ha sido, bueno, validado por muchos estudios, entre ellos está el estudio MESA, que acá, bueno, que fue un estudio que incluyó a muchas personas de distintas etnias, de distintas edades, entre los 45 y 85 años, ¿sí? Sin enfermedad cardiovascular diagnosticada. Y en ellos se evaluó la probabilidad o riesgo de eventos a la larga en comparación con el score de calcio. Y ahí podemos ver, bueno, las imágenes de color verde significa un score de calcio 0, luego las de celeste entre 1 y 100, las de color amarillo 101 y 300, la de color rojo sí, mayor a 300 unidades Agatston de calcio. Y en la parte inferior, a nivel de las abscisas, podemos ver el número de factores de riesgo, donde está la flechita, 0, un factor de riesgo, 2 factores de riesgo y, bueno, 3 factores de riesgo. Y acá podemos observar, ¿no? Cómo mientras más calcio encuentran en las coronarias, está relacionado con un mayor riesgo de eventos coronarios, ¿no? Se puede ver acá un 10.9 en aquellos que tienen un score de calcio severo. También podemos relacionar acá los pacientes que tienen más factores de riesgo, se puede ver que también están relacionados con que haya una mayor cantidad de calcios en sus arterias coronarias. También podemos comparar acá, justamente estos dos extremos que estoy señalando acá, que los pacientes sin sin algún riesgo cardiovascular, pero que tienen un score de calcio severo, mayor a 300, en comparación con aquellos pacientes que tienen 3 factores de calcio, pero un score de calcio de 0, se ve triplicado el riesgo de presentar algún evento cardiovascular a futuro, ¿no? Algo que me gustaría recalcar es que el score de calcio no me excluye, en un score de calcio de 0 no me va a excluir la enfermedad coronaria, como sabemos que justamente la calcificación sí se da justamente en momentos más posteriores, en un inicio Es muy importante eso. La placa aterosclerósica, sí, suele ser exactamente fibroliposa, entonces por allí no está llena de calcio como para que me haya, para ahí detectarlo mediante un score de calcio. Esto hay que tener en cuenta que el score de calcio 0 no me excluye la enfermedad coronaria. Me sirve más que todo como para ver me sirve más que todo como una probabilidad de test, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran en un estado intermedio. Bien.
para que bajen el riesgo o aumente, o también para lo que sería el inicio con un tratamiento con estatina, así como lo menciona la guía del 2018 y el 2019 acá. Para inicio Muy de... bien, una cosa, Sí, muy bien. dígame. En suma, digo, lo que vos estás diciendo, un paciente que viene con dolor torácico y uno le pide un score de calcio, si el score de calcio es normal, uno no tiene por qué, o sea, no debería quedarse tranquilo, ¿no? Porque vino por dolor torácico y vos le pediste un score de calcio para ver si tiene enfermedad coronaria. Y te dice que el score de calcio te dice que no tiene score de calcio. ¿Entendés? Es diferente cuando se estudia un paciente asintomático, por ejemplo. Paciente asintomático, bueno, veo el score de calcio, no tiene, es buen pronóstico. Pero en el contexto de un dolor torácico, continuar, ¿verdad? Uno no se puede quedar tranquilo porque venga alguien con un dolor torácico y uno le pidió un score de calcio y le da 0, porque por algo le pediste, ¿no? Porque sospechaste algo coronario. Te da 0 y te quedas tranquilo. Y eso me parece que no debe ser así. O continúas con la inyección de contraste y ves las coronarias, o le haces algún otro tipo de estudio, pero eso quería jerarquizar nada más. Exactamente, gracias, sí. Disculpen, tengo una duda. Sí, dale. O sea, el score de calcio, la principal indicación que tiene, según recuerdo en la guía de síndromes coronario crónico, es en paciente con bajo riesgo, ¿no? Según la estratificación pretest. Sí, está bien. Pero si yo a un paciente de bajo riesgo, entonces le pido el score de calcio y me viene de 0, tampoco puedo excluirlo. Entonces no entiendo el valor del score de calcio. Y porque si te da alto, ya sabes que tiene enfermedad coronaria. O Si sea, el valor sería por la si no te da positiva, no por 0, la mejor dicho, negativa. si te da más de 0, ya sabes que tiene enfermedad coronaria. Te aproximaste un poco, digamos. Pero, Claro, o sea, sería por la positiva el valor digamos. Si claro, viene positivo, si viene negativo, no si bien te negativo, aportaría exacto. mucha cosa. No Es te un estudio aportaría específico y poco sensible, me parece, Ramiro. Es específico, o sea, lo diagnostica, pero poco sensible, ¿no? ¿O estoy claro. confundido? Lo que pasa es que depende un poco de la población que se mide. En general, en los pacientes jóvenes, el score de calcio va a tener mucho menos valor, ¿verdad? Que en los pacientes añosos, renales, etc. Entonces, viene un paciente joven. No es una buena, digamos, me parece que no es un buen estudio para evaluar un dolor torácico en un paciente joven el score de calcio. Lo puedes pedir en otro contexto, ¿entendés? Si vos decís, bueno, este paciente qué riesgo tiene de eventos a 10 años, y no tengo un check muy claro, le pedís un score de calcio y te aumenta, si tiene, por ejemplo, te aumenta muchísimo, aunque sea joven, pero ¿entendés? Lo estás haciendo con otro objetivo. Para mí, en el contexto de dolor torácico, tiene su debilidad porque hay no sé si es un 15 o 20% que no te detecta y hay lesiones obstructivas importantes. No detecta calcio, pero hay lesiones obstructivas significativas, fibrolipídicas. Exactamente, ahí ya sería valorar la vulnerabilidad de la placa, por ahí. Bien, regresando a nuestra paciente. Bien, a esta paciente, luego les cuento lo que le llegaron a hacer. Le hicieron, bueno, una prueba de esfuerzo, pero un electrocardiograma de esfuerzo. Uy. Ay. Sí, muy bien. Bien, valga la repetición, sí, el electrocardiograma de esfuerzo, como ya lo veníamos mencionando, ya lo mencionaron también ustedes, está ahora dentro, pero como para una probabilidad de pretest, para aumentar o no. Ahora, actualmente lo que se recomienda es hacer una imagen, un estudio de imágenes, una prueba de imágenes para llegar a hacer el diagnóstico. Bien, voy a hablar un poquito sobre
el electrocardiograma de esfuerzo, porque justamente fue lo que se le realizó a esta paciente, ¿sí? Si bien es cierto, el electrocardiograma de esfuerzo tiene varias indicaciones, ¿no? Una de ellas era el tema de la isquemia, pero también me valora lo que es la clase funcional o sintomatologías en valvulopatía, ¿estamos? ¿Y qué criterios debo interpretar en una prueba de esfuerzo? Uno de ellos es el criterio de positividad para isquemia miocárdica, la capacidad funcional, la respuesta presora, la respuesta cronótropa y las arritmias. Ahora nos vamos a detener en lo que son los criterios de positividad para una isquemia miocárdica. Bien, para ello, lo que yo voy a valorar, voy a utilizar lo que son las derivaciones precordiales laterales, que son más sensibles a mostrar por ahí isquemia, y en ello, acá se dan cuenta, voy a trazar una línea isoeléctrica a nivel del segmento PQ, y voy a observar lo que viene a ser el segmento ST. Si hay una depresión, un infradesnivel de este, o si hay un supradesnivel, lo cual me va a marcar que es isquemia positiva. Pero ¿qué tengo que tener acá en cuenta? Si bien es cierto, puede haber un infradesnivel, pero tengo que ver ciertas características, llegar a medir a partir del punto J, 60 milisegundos más adelante veo si permanece en el infradesnivel y si este es horizontal o descendente, pero mayor a 1 milímetro. En caso de ser un infradesnivel, como se ve acá, ascendente, este tendría que ser mayor a 2 milímetros. A tener en cuenta que a partir del punto J, mido recién esto a partir de los 60 o 80 milisegundos. Muy bien, a esta paciente se le realizó el EKG de esfuerzo, ¿sí? Algo que también tengo que ver si llegó a su nivel de esfuerzo adecuado es que haya cumplido con un 85% de la frecuencia cardíaca, ¿no? Máxima. Y esto se mide 220 menos la edad, nuestra paciente tiene 51 años, y esto lo multiplico por el 85%, por 0.85. En ella vendría a ser, si hacemos estos 115 latidos por minuto, y ella hizo 135 latidos por minuto, fue su frecuencia máxima. Podríamos decir que nos encontramos a un nivel de esfuerzo adecuado. Vamos a... Viste que ahí dice prueba ergométrica insuficiente. Por no alcanzar la frecuencia, pero no es ella, ¿no? No debe ser de otro paciente. Porque esta no, fue sí es de ella. ¿Eh? Sabe que sí es de ella y que justamente me llamó la atención y también se lo mostré a un... Es suficiente. Profesor. Es suficiente porque alcanzó el 85%. Alcanzó la frecuencia. Entonces es suficiente. Lo otro que podría haber pasado era que no llegara a la frecuencia, pero que fuera positiva. Y en ese caso uno no informa que es insuficiente. Uno dice que es positiva. ¿Entienden? La prueba que hace infradesnivel, como tú dijiste, con las características que dijiste, aunque no llegue a la frecuencia, es positiva. ¿Entendés? No se pone suficiente ni insuficiente, es positiva, una prueba positiva para isquemia miocardial. Sí, llamó bastante la atención del informe 1 porque, bueno, sale positiva como lo vamos a ver acá en esta imagen. Sí, acá podemos ver acá en B5, si pueden observar bien el infradesnivel del ST. Clarísimo. Tengo una imagen un poco más ampliada para que podamos sacar el cálculo. Si pasamos por allí después de los 60 milisegundos, podemos ver que continúa el infradesnivel del ST y en comparación con la línea isoeléctrica estaría aproximadamente a 2 milímetros, ¿no? Entonces sería positivo para isquemia. Entonces, esta prueba sería positivo para isquemia y también suficiente. Fíjense lo otro, Magdiel, poné de nuevo el eléctrico. ¿Se ve? Sí, se ve bien, se ve perfecto. Fíjense que es bien horizontal el descenso, ¿no? El de horizontal o descendente es mucho más específico
más diagnóstico que el ST ascendente. Y este es bien horizontal en B6, en B5 y B6 es bien horizontal el ST, el descenso. ¿Lo ven? Y se ven varios latidos, todo lo cual, más de 3 Sí, varias latidos, lo cual derivaciones. también. Derivaciones y sí, latidos continuos. Sí. Bueno, bárbaro. Y bueno, alcanzó la frecuencia que se tendría que esperar, a pesar de estar en tratamiento con el atenolol, ¿no? Que mayormente se suele suspender para hacer este tipo de pruebas. Claro. Y después, lo otro que también importa, ¿no? Que ustedes lo van a ver mejor, mucho mejor el año que viene, pero la ergometría tiene otras, ¿no? Otros datos muy importantes, ¿no? Qué presión levantó, si hizo edema pulmonar, durante el estudio, cuánto tiempo demoró en recuperar el ST, ¿no? Todos son datos de valor pronóstico, ¿no? Exactamente. También podemos acá calcularle lo que es el score de Duke, ¿sí? Que lo que justamente me valora es la duración del ejercicio, la depresión del ST y la presencia o no de angina. Si vemos acá en el informe, nos refieren que presentó un dolor, justo con las características que ella suele tener, ¿no? De dolor posterior en tórax a nivel del omóplato. Y lo toman como un... Y me parece que esto es lo que lo toman como agotamiento muscular, porque yo hablé en sí con la paciente y ella me dijo que cuando le hicieron esa prueba le empezó a doler como le suele doler cuando hace esfuerzo, ¿no? Que es como un dolor tipo opresivo, de similares, todo era similares características, solamente que la localización la tiene a nivel de en la espalda, ¿no? En el hemisferio izquierdo en espalda, pero tenía las mismas características que cuando ella hacía actividad física, así que, y que por eso se suspendió la prueba. Esto pasa, estos informes así pasan, me ha pasado a mí con los ecocardios también, porque hay como plantillas ya prediseñadas, entonces uno se olvida de borrar cosas que debería borrar, ¿verdad? Y por eso aparece motivo para finalizar la prueba, es porque es positiva, ya está, no podés poner agotamiento, o sea, no se debería poner agotamiento muscular, cuando en realidad uno, cuando la prueba ve que la prueba es positiva, la para y ya está. ¿Me entendés? Lo mismo lo del prueba ergométrica insuficiente. Se ve que se olvidaron de borrar la plantilla de prueba ergométrica insuficiente y sustituirla por prueba ergométrica positiva para esquema. Por eso, porque hay plantillas prediseñadas que nos olvidamos de borrar. Eso nos pasa, a mí me ha pasado varias veces, así que no. Pero bueno. Sí, porque ella, justamente como presentó el infradesnivel positivo para isquemia y además el ANGOR que presentó, que fue el motivo por qué también se finalizó también la prueba. Bien, no sé, por ahí se animan para calcularle lo que es el score de Duke en esta paciente. La duración del ejercicio fue de 4 minutos nomás, no llegó a más, con eso ya hizo el infradesnivel y el ANGOR. Habíamos calculado que el infradesnivel del ST había sido de 2 milímetros, ¿cierto? Y que la presencia de angina o de ANGOR fue limitante, entonces tendría un valor de 2. Si hacemos el cálculo de todo esto, 4 menos 10, a ver, sí, 4 menos 10 y menos 8 me daría un valor de menos 14, ¿no? Si nuestra paciente estaría con un score de ¿cuánto acá? Lo más alto. Con un score muy alto. Muy bien, acá algunas indicaciones de para qué terminar la prueba de esfuerzo y algunas contraindicaciones de la prueba de esfuerzo, ¿no? Entre ellos tenemos
bueno, la elevación del ST, o una angina moderada o grave. Bueno, bien, tenemos esta prueba de nuestra paciente, le hicieron una ergometría, y ahora creo que todos estamos esperando que le realicen la prueba que ya venimos mencionando. Bien, acá solamente ahora para mostrar la estrategia diagnóstica, estamos en el paso 5, ¿no? Viendo cuál es la mejor prueba para este paciente, y acá nos muestra un espectro, ¿no? Dependiendo de la probabilidad clínica del paciente. Si esta es baja, nos vamos a ir por una TAC coronaria. Si esta es por ahí alta, vamos directamente, como es el caso de otra paciente que tiene una probabilidad bastante alta, lo ideal sería ir directamente a hacer una angiografía invasiva, ¿no? Bien, esta imagen también, este diagrama también lo muestran en la guía acerca de la selección de prueba más apropiada. Y nos vemos acá unas barras horizontales de color rojo y otras de color verde, ¿sí? Las de color rojo, mientras más se prolongue, mientras más largas sean, nos quiere decir que son más sensibles para hacer el diagnóstico de una enfermedad coronaria. Mientras que las barras verdes también, mientras más largas sean estas, nos quiere decir que son más sensibles para para indicarme la ausencia de una enfermedad coronaria. Y vemos que acá la que llama más la atención justamente para descartar una enfermedad coronaria es la tomografía coronaria, ¿no? Que vemos acá en la barra verde, mientras que el ecocardiograma de esfuerzo vemos que tiene unas barras bastante cortitas, ¿no? Bien, me van a hacer diagnóstico cuando la probabilidad sea muy alta, o bien van a referirnos a ausencia de la enfermedad cuando la probabilidad sea bastante baja. Bien, acá tenemos algunas directrices que nos muestran en cuanto al porcentaje de sensibilidad y especificidad de las distintas pruebas no invasivas, como es el ecocardiograma con el ejercicio, que vimos que tiene una sensibilidad relativamente, baja, el ecocardiograma que puede ser de esfuerzo, ¿sí? De esfuerzo, que bien puede ser por el ejercicio o farmacológico. Tenemos la tomografía computarizada por emisión de fotón único, el SPECT, el MIBI-DIPI, ¿sí? La tomografía por emisión de positrones, que es la que tiene mayor tasa de sensibilidad. Y también están las imágenes de resonancia magnética cardíaca, que pueden ser con dobutamina o con un vasodilatador. Bien, acá nos muestra 3 escenarios la guía, ¿no? En aquellos que tienen una probabilidad clínica bastante baja, se les realiza una tomografía, se pasó allá, una tomografía coronaria computada, ¿sí? Que justamente su mayor relevancia en esto es que tiene un alto valor predictivo negativo, del 96 al 99%, ¿sí? Acá me va a valorar la anatomía no invasiva de la luz y de las paredes arteriales, me permite visualizar de forma directa la composición de la placa y estimar el monto de la placa, ¿sí? Y me permite determinar si se trata de una placa vulnerable o no. ¿Cuáles son algunos criterios que debe cumplir para pensar en una placa vulnerable? Una placa de baja densidad, es decir, de menos 30 unidades de Hounsfield, que se correlaciona con una placa de centros necróticos o cargados de lípidos, o un remodelado positivo, y también pequeños nódulos de calcio. Acá en la imagen de la parte inferior podemos ver, en esta imagen que está un poco alejada, podemos ver a este nivel que hay en la porción proximal de la arteria descendente anterior se puede apreciar una placa de alto grado. Acá tenemos una imagen ya magnificada que me muestra una estenosis de una alta carga de placa aterosclerósica, ¿sí? Y podemos ver que cumple con las 3 características que se mencionó: el remodelado de la arterial positivo, que está entre las líneas amarillas, se puede ver acá la estenosis, las calcificaciones moteadas con la
acá la flecha de color rojo, y también, también podemos ver una placa baja atenuada, que viene a ser todo esto, ¿sí? Que me está señalando la flecha de color verde. Esto a tener en cuenta es sobre todo su alto valor predictivo negativo, ¿sí? Del 96 al 99%. Y también hay otras indicaciones para este estudio. Bien, un segundo escenario es a aquellos que tienen una probabilidad clínica alta, ¿sí? Con una probable, estoy pensando en una probable revascularización, entonces, y dependiendo de la experiencia del centro, también donde estemos, podemos optar por este tipo de estudios, como para poder valorar lo que son los cambios de perfusión, ¿sí? Provocados ya sea por el ejercicio o por un apremio farmacológico, o cambios que puedan haber en la contractibilidad, como se valora una resonancia magnética cardíaca de estrés o un ecoestrés. En esta paciente, lo que se le hizo fue primero un MIBI-DIPI, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a valorar esto? Me va a valorar la severidad, ¿sí? La severidad del defecto de perfusión, que va a estar relacionado con el grado de estenosis arterial, con la presencia de la circulación colateral y con el estado de reserva que tenga, con el estado de reserva coronaria. Y también me valora la extensión del defecto, ¿sí? El compromiso de vasos afectados, ¿sí? Esto, y puedo también relacionarlo con una ubicación proximal o distal. Muy bien, en este examen lo que utilizamos es un radiotrazador que es el 99 tecnesio MIBI, ¿sí? Y vamos a utilizar también el dipiridamol. Este radiotrazador, ¿sí? En las células que se encuentran en una membrana íntegra, ¿sí? Me va a evaluar la viabilidad de la célula, va a ingresar hacia la mitocondria, va a ser captado allí, estamos, de las células que están vivas, ¿estamos? Mientras que el dipiridamol me va a favorecer a que no se metabolice la adenosina, por ende tengo mayor adenosina que se va a unir a sus receptores, me va a favorecer a la vasodilatación de la arteriola coronaria, disminuyendo la resistencia arteriolar y por ende favoreciendo que haya un mayor flujo sanguíneo miocárdico. Bien, este examen se puede hacer lo más Un efecto de fisiológico robo, como ¿no? Un efecto de sí, robo. un Como efecto de de robo. vasodilata todo lo que es normal, lo que es fijo, digamos, sufre isquemia por robo coronario, digamos, ¿no? A diferencia de la dobuta, que tiene un mecanismo más de aumento ¿no? de la demanda. Exacto, sí. Carga por aumento del inotropismo, por otros mecanismos, ¿verdad? Sí, dipiridamol exactamente, y bien. además por una vasodilatación, un robo, mientras que la dobutamina aumentaría lo que es el inotropismo, el cronotropismo, aumentando así la demanda. Muy bien. Estamos esperando la coronariografía, muy bien. Ah, no, todavía no. Ahí va. Rápidamente eso, solamente para ver que en la parte superior tenemos las imágenes de estrés, y en la parte inferior las de reposo, y esto me va a valorar un eje corto, ¿sí? Un corte donde veo en la parte anterior, bueno, lo veo desde la base, perdón, desde el ápex hasta la base, ¿sí? Del ventrículo izquierdo, viendo la parte anterior, lateral, septal e inferior, y acá tengo un eje longitudinal vertical, donde la parte superior viene a ser la anterior, acá tengo el ápex, la base y la parte inferior. Y en el corte longitudinal horizontal tenemos el ápex, la región lateral, septal y la base. Y también tenemos acá un mapa polar, ¿sí? Donde puedo ver hacia la región central el ápex y hacia más hacia la periferia ya lo que vendría a ser la base. También me va a puedo hacer un correlato con la anatomía de las coronarias, ¿sí? Hacia la parte lateral, la circunfleja, hacia la parte anterior y septal, también tendría lo que es la arteria descendente anterior, y acá tendría la arteria coronaria derecha. ¿Y qué es lo que yo voy a encontrar acá?
voy a ver la localización, ¿sí? Y la extensión, que me van a hablar del grado de compromiso de las arterias, ¿sí? Y voy a ver también la severidad del defecto. Y para esto se utiliza un modelo, ¿sí? De 17 segmentos, que podemos verlo acá en la parte superior. Y a cada uno de estos segmentos le voy a dar un valor de 0 a 4. 0 cuando captó bien el radiotrazador y 4 cuando hay ausencia total de la captación. Esto lo hago tanto en reposo como también en estrés, ¿sí? Y voy a tener un valor. Y esto lo voy a expresar en un porcentaje, siendo normal o dudoso del 0 al 4%, un defecto leve del 5 al 9% y del 10 al 14 un defecto moderado y severo mayor a 14. Y también puedo valorar acá el tipo de defecto, si es un defecto fijo. Fijo quiere decir que si tanto lo veo en reposo como en el estrés, lo que me hablaría de una necrosis. Un defecto reversible, si veo que se presenta este defecto de captación durante el esfuerzo, pero durante el estrés, pero que es reversible durante el reposo, ¿sí? Y mixto, si por ahí se ve el defecto en el esfuerzo, pero que mejora parcialmente durante el reposo. Y esto me hablaría de una isquemia ya perinecrótica, ¿sí? El reversible me hablaría sobre todo de una isquemia, ¿sí? Y acá justamente me va a medir el porcentaje del defecto porcentual de la diferencia del reposo con el estrés. También me mide el tamaño de las cavidades y si hay dilatación transitoria. ¿Qué pasa frente a un corazón que no tiene enfermedad, isquémica? Fisiológicamente va a tener una adecuada contracción, sí, va a aumentar lo que es el gasto cardíaco, y esto me va a llevar a una disminución del volumen de fin de diástole como también de fin de sístole. Pero cambia en un corazón que tiene una cardiopatía isquémica, donde hay un defecto de isquemia, donde se va a ver aumentados los volúmenes de fin de diástole y los volúmenes de fin de sístole, viéndose esta dilatación transitoria. También puede haber una captación pulmonar, ¿sí? Que bueno, que va, sobre todo, que se va a ver sobre todo en el momento del estrés, ¿sí? Se va a ver ahí la isquemia, donde va a haber una disfunción de la sístole, ¿sí? Y esto me puede provocar un aumento de presión a nivel del ventrículo izquierdo y por consiguiente aumentar también la presión capilar pulmonar y se puede ver una captación pulmonar. ¿Sí? El ventrículo derecho no se suele ver justamente por el grosor de sus paredes, ¿sí? Cuando se llega a ver, va a impresionar una patología que bien puede ver sobrecarga del ventrículo derecho. Y además también, si se capta en otras regiones, puede ser un bicaptador oncológico. Si nosotros vemos que hay una isquemia moderada o severa, esté o no acompañada de infarto, es una indicación ya de un intervencionismo, ¿sí? Tiene un defecto mayor al 10%, entonces es indicación de hacer una intervención. Acá, solo para mostrarles rápidamente, para que vean una isquemia severa inferolateral de lo que es de ápice a base, se puede ver acá en las figuras de estrés, ¿sí? Que estaría comprometiendo territorio de la distribución de la arteria circunfleja o bueno, coronaria derecha. En este examen también puedo valorar lo que es la fracción de inyección, volúmenes ventriculares, la motilidad parietal global, ¿sí? El movimiento regional con el cambio del brillo, como se puede ver acá en la imagen del centro donde está la flecha, donde una región que está hipokinética se va a ver con menos brillo, ¿sí? O acá, por ejemplo, que está directamente sin brillo y se mantiene sin brillo y es una región asinética, es decir, me estaría dando lugar a mostrar un lugar de infarto de necrosis. También se pueden hacer imágenes híbridas, ¿no? Teniendo en cuenta, puedo usar lo que es un estudio de perfusión y con una angiotomografía coronaria como para tener tanto información funcional como anatómica también. También tenemos acá al ecoestrés. Bueno,
al ecoestrés, que lo que me va a valorar es una respuesta isquémica, sobre todo se va a ver alterada lo que es la motilidad, ¿sí? Una hipoquinesia comparada con lo que es el reposo. Y bueno, el ecoestrés hay varias formas también de realizarlo, por tema fisiológico, como bien lo mencionaba el doctor, es mediante el ejercicio, bicicleta supina, o puede ser con cinta rodante, o también farmacológico, como es la dobutamina, o usar también un vasodilatador. Y bueno, acá podemos ver las distintas características de los estudios de imágenes y estudios funcionales que van a estar relacionados con un alto riesgo, con un riesgo intermedio, con un riesgo bajo. Paso nomás como para avanzar porque creo que estamos con el tiempo. Y bien, en esta paciente, ¿qué se le hizo? Acá está. Se le hizo un centellograma. Acá podemos ver las imágenes de estrés, ¿no? Nos llama la atención que está disminuido hacia la región anterior, ¿no? Y hacia esta región de la base podemos ver que no hay captación del... ¿Sí? ¿Deseaban agregar algo del radiotrasador? Isquemia bastante importante, ¿no? No sé si no se dilata la cavidad durante el estrés, más grande, no está más grande la cavidad, no lo informan, no lo dicen. No me queda claro, Sí. Pero pregunto por eso. Sí, sí, ahí vamos a leer el informe que sí lo mencionan también. Muy bien, podemos ver entonces unas amplias zonas de isquemia que se pueden ver en el estrés, ¿no? Y que suelen ser reversibles en reposo, en los 3 tipos de eje de corte. Acá también lo que viene a ser el mapa polar, se ve durante el estrés, las zonas de isquemia, estamos inferior, septal y a nivel del ápex. El informe sí, nos menciona un ventrículo izquierdo de configuración habitual que en condiciones de estrés farmacológico se observa un defecto moderado a intenso en la captación del radiotrasador que compromete la región anterior, ápex y el resto de los segmentos periapicales, persistiendo un pequeño defecto a nivel del ápex en condición de reposo, que vendría a ser por ahí el infarto pasado. En ambas condiciones del estudio se identifica un defecto de moderada intensidad en el segmento basal de las regiones inferior e inferoseptal, lo que vimos, ¿no? La distribución del radiotrasador es homogénea en el resto de los sectores del ventrículo izquierdo, sin observarse diferencias significativas entre condiciones del estudio. La FEBI obtenida en reposo fue del 59% y postestrés del 60%. Hay una hipoquinesia en el ápex y región inferoseptal en condición de reposo, aquinesia en ápex e hipoquinesia en los segmentos periapicales en el postestrés. En suma, un infarto de tipo no transmural en ápex con isquemia perilesional de grado severo, inducida por estrés farmacológico, con dipridamol a nivel de los segmentos periapicales y la región anterior del ventrículo izquierdo. Un infarto miocardio de tipo no transmural en el segmento basal de las regiones inferiores e inferoseptal del ventrículo izquierdo y una FEBI conservada. Bueno, le hicimos de todo a la paciente. Ahora, ¿qué hacemos? Me parece que ya es bastante obvio con todo lo que tenemos, ¿no? Iría directo a sala de hemodinamia, ¿sí? Muy bien, y acá tenemos las... Acá tenemos las imágenes de la coronaria derecha. No sé si alguien desea comentar sobre esta. No sé, me parece una arteria que es multilesionada, ¿no? Y me da la impresión de que tiene una lesión severa ahí en el tercio medio, tercio distal, pero proximal no le veo gran cosa. Sí, exactamente. Y eso lo que justamente también informa el cateterismo impreso, ¿no?
Y acá tenemos una vista de la coronaria izquierda. Se ve el stent, se ve el stent. Se ve el stent. Ajá. Ay, sí, la de A tiene una lesión. Enseguida la primera. Septal puede ser. Ahí. Antes del stent, ¿no? Antes, no, pero el stent no estaba en la coronaria derecha. Ah, no, En la descendente anterior. en la Ahí descendente cuando sacaba el dibujo, yo lo que antes hice era hacer un stent ahí en la descendente anterior. puede ser, Ah, sí. poner- Sí, poner- sí, poner- debe ser. O sea que tiene una lesión previa al stent. Bueno, y pues, y al final, Y la esto nos circunfleja, esperábamos, ¿no? claro. Sí. Acá Vieron. tenemos el A ver qué el dice. informe, justamente, la arteria descendente anterior presenta restenosis oclusiva al 100% difusa intraestén en su tercio medio, y también menciona que el ramo del primer diagonal presenta estenosis crítica al 90%, y la arteria circunfleja una estenosis crítica al 90% en el tercio proximal, mientras que la arteria coronaria derecha presenta una oclusión crónica total a nivel distal, como bien lo mencionó. Bueno. ¿Cuál sería la conducta terapéutica? Tenemos lesión de más de 3 vasos. Ponemos más stent o lo mandamos directo a una valoración con cirugía, ¿no? Sí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bien. Bien. Acá Bueno, justamente tendríamos a la paciente en este estadio, ¿no? Si bien es cierto, el tratamiento médico trata de que se estabilice la placa o de que no avance, ¿no? Pero ya la tenemos con una estenosis bastante severa. Ahora tenemos que evitar que tengamos un accidente de placa, por ende un síndrome coronario agudo, ¿no? Si valoramos lo que viene a ser el riesgo de eventos, ella tiene un riesgo de eventos bastante alto, lo vimos en la prueba de esfuerzo, tiene un 14% de riesgo de lo que es en el score de Duke. En las imágenes de perfusión por SPECT tiene una zona mayor del 10% de hemiforma moderada severa, ¿no? Para isquemia, en lo que se le realizó, y en el cateterismo vemos que tiene una enfermedad mayor de 3 vasos, o sea, tiene un riesgo bastante alto de presentar un evento coronario agudo. Por ende, ¿qué hacemos con esta paciente? bueno, ¿qué dice? Iría directamente a revascularización, ¿no? Acá solo para mostrarles rápidamente este diagrama que en nivel de las abscisas me muestra lo que es la isquemia total de miocardio, y en las ordenadas el riesgo de presentar eventos. Y ahí me hace una comparación entre lo que es la revascularización y la terapia farmacológica. ¿Estamos? ¿En qué momento yo espero hacer una revascularización o continuar con la terapia farmacológica? Acá vemos un punto crítico, un punto de corte que está aproximadamente a nivel del 10%. A partir de allí, si es más del 10%, el compromiso isquémico en el miocardio, vemos que baja la tasa de eventos si se hace una revascularización en comparación con una terapia farmacológica. Pero hay que tener en cuenta este punto crítico, que es el 10%. Antes de ello, se ve que es incluso menor con una terapia farmacológica en comparación con una revascularización. Esto como para hacer introducción al estudio isquemia. Bueno, en el Ateneo Quirúrgico, ¿qué se decidió con esa paciente? Que lo mejor es la cirugía de revascularización miocárdica, ¿no? Por las lesiones que ya se vio, ¿sí? Aquí están las indicaciones de revascularización que nos indica la guía del 2018. Y bueno, y en ella, ¿qué se le realizó? Fue esto, ¿no? 3 puentes, un amiada, un radial marginal y un venoso diagonal. Se utilizaron dos arterias. Bien. ¿Y eso cuándo fue?
Eso fue después del examen, todo esto fue en julio. En julio. Agosto por ahí me parece, fue en agosto. Porque después que la le han salió visto. ese examen de isquemia de moderada a severa, directamente pasó a sala de internación para que se le haga el cateterismo. Bien. ¿Y la han visto últimamente o no? ¿No la volvieron a ver? Y a ver, es que justamente como nos toca los lunes, los citan como para el día miércoles los que son de enfermedades coronarias. Ya. O viernes me parece que, porque a veces cuando quiero citarlos para el lunes, me dicen, no, los coronarios los ven tal día. El primer control a la semana o 10 días es para enfermedad coronaria, pero después ya vuelven a, como el resto de los pacientes. O sea que a ella ya debe estar en régimen habitual como todos los pacientes, porque es luego el alta los primeros 10 días, una semana, 15 días, y después en general siguen con la Sí, policlínica porque ella tenía un habitual. cardiólogo ya tratante en su Capaz que se fue policlínica. entonces. Claro. Bueno, Madiel, muy buena la presentación. No sé si te queda algo, te queda para comentar el estudio de isquemia. Lo dejamos para la otra. Hola, sí, tenemos una línea de tiempo de más o menos todos los estudios cuando indicamos revascularización o tratamiento médico, redondeando con el estudio isquemia como broche final. No sé si lo quieren, son 10, 15 minutos, Capaz que lo sí, hacemos para ahora o después. terminar. ¿Sí? ¿Quieren terminar? Sí, doctor. Estamos a las 10. Porque, Bueno, No, como ustedes Cada quieran, vez- si están cansados. Cada vez lo quedamos hacemos. menos, somos 6. Empezamos creo que 12 y ya estamos en la mitad. Poco ¿Por qué quórum no? igual. La próxima, Ger. ¿Eh? A la próxima está jugando Peñarol, ¿no? Sí, Escuchá, no, aunque sea en 20 minutos, lo hacemos el jueves que viene o el miércoles que viene, ¿les parece? Y así le damos un poco más de difusión. ¿Está? Bueno. Hacemos eso. Arturo, a mí Sí, me toca dar dislipemias y es medio sí. corto, capaz que podemos hacer ya las dos Bueno, cosas. No sé perfecto. qué les parece. ¿Está? Perfecto. En principio, jueves que viene, a las 20. ¿Les parece? Perfecto. Yo los jueves salgo justo a las 20 de trabajar, capaz que me conecto 20 y 15. Y bueno, no pasa nada. Que me da Mientras tiempo de tanto, llegar. está bien de bien. Está impecable, entonces. Nos vemos el jueves que viene, entonces. Dale, nos vemos, hasta luego. gracias. Bueno, Nos vemos, gracias. Hasta luego. chao. Chao. Chao.